Críticas por los casos de COVID-19 llega al 95%. Según el último informe del Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas se reportaron 5.374 casos nuevos y 30 fallecidos debido a la enfermedad. De este tema vamos a conversar ahora con el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Gracias por recibir nuestro llamado. Muchas gracias a usted, Matilde. Doctor, ¿estamos ya frente a una tercera ola de COVID-19? Mi opinión es que sí. Este es un virus que tiene un comportamiento muy estacional, vale decir, es esperable que sea mucho más importante la tasa de infecciones durante los inviernos. Es lo que pasó en Europa, desde luego. Nosotros tuvimos una suerte de anomalía en este patrón porque durante nuestro verano se introdujo desde Brasil a nuestro país y a otras partes de América Latina y el mundo también lo que se ha llamado la variante brasilera, debería llamarse variante P1 para no identificarla con ningún país, y esa variante que es más contagiosa, es responsable de al menos 1 de cada 2 infecciones que hay en Chile hoy. Según un estudio de la Universidad Católica, 70% de las infecciones nuevas están asociadas a esta variante que, insisto, producto de la explosión que hubo desde Manaus en Brasil hacia todo ese verdadero país continente, tiene muy complicada a toda América Latina. Nosotros tenemos hoy día, desgraciadamente, las tasas de mortalidad por COVID más altas del mundo en América del Sur, vale decir Uruguay, Argentina, Brasil, Perú. Nosotros estamos muy abajo de eso gracias a la vacunación, pero la situación ocurrió durante el verano, insisto, y tendía a disminuir, pero ahora con esta temperatura, al menos en la región metropolitana, 0 grados, miremos lo que está pasando en Magallanes, Aysén, donde tienen una suerte de invierno adelantado, está empezando un aumento de casos que ojalá, gracias a la vacunación, no se traduzca en un incremento de los fallecidos o los casos graves. Ahora, desde esa perspectiva, doctor, ¿cómo se explica que pese a la alta vacunación que tiene el país, tengamos esta ya tercera ola, como bien dice usted? No han logrado disminuirse los casos, siguen manteniéndose en una estable altitud, si pudiéramos llamarlo de alguna manera. Sí, es una verdadera meseta bastante alta, y uno tiene que entender que en este momento, si bien hay un poco más de 7 millones de personas que han recibido las 2 dosis de alguna vacuna, ahora está empezando la vacuna CanSino, que es de una sola dosis, pero personas inmunizadas gracias a la vacunación, insisto, se han vacunado un poco más de 7 millones de personas que han completado los 15 días después de la segunda dosis de vacunación. Son alrededor de 6 millones de personas, sobre todo, insisto, adultos mayores y trabajadores de la salud. Y por lo tanto, el virus todavía tiene un espacio muy amplio para, como está ocurriendo, contagiar cada vez a gente más joven que todavía no ha completado su campaña o sus dosis de vacunación. Ahora, doctor, esta semana se están vacunando. Que tiene las 2 dosis, igual es un agente que puede contagiar. Esta pregunta se la hizo el comité asesor COVID el día sábado, diría yo, el feriado, el 21, el viernes. Ellos estiman que la posibilidad de que una persona que está vacunada contagie a otra es muy baja, y así son los reportes internacionales. Sin embargo, en esta reunión del Consejo Asesor COVID, ellos recomiendan que, estando de acuerdo con que vale la pena para las personas que tienen las 2 vacunas y los 15 días completos, digamos, haya alguna disminución de la estrictez con la cual están encerrados o aislados hoy día,
pero recomiendan que estas personas vacunadas mantengan mascarilla, no vayan a estar en lugares donde hay mucha gente, e incluso sugieren que en lugares donde todavía la tendencia es al alza, no simplemente aún, aunque sea buena idea, este pase de movilidad. Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Usted cree que es prudente implementar ahora, con estos números, el pase de movilidad? Yo creo que la gente que está completamente vacunada, yo creo que también la gente no está considerado, sí está considerado en el pasaporte verde de la Unión Europea o en Israel o en Estados Unidos, también debería incluirse, en mi opinión, la gente que ha tenido la enfermedad de COVID-19 y ha salido adelante, como personas que tienen una inmunidad razonable para ser incorporadas dentro de la disminución de la, digamos, fuerza con la que se están imponiendo restricciones a las libertades personales hoy día. Pero yo creo que lo que señala el Consejo Asesor, releído en clave aquellas regiones, esto es una relectura mía, en aquellas regiones, Aysén, Magallanes, donde los números están subiendo en forma muy importante, tal vez incluso en la región metropolitana, tal vez no debería implementarse. Digamos, este miércoles debería iniciarse esto, y yo creo que todavía hay materia de discusión para afinar bien los detalles de en qué condiciones y, en fin, puede utilizarse este pase de ¿Usted lo implementaría, por ejemplo, doctor, en Lo Barnechea, en Las Condes, aquí en la región metropolitana, que han duplicado los niveles de contagio en los últimos días? Como le digo, se ha tomado como una política, ¿no es cierto?, una restricción fundamental a las libertades de las personas consagradas en la Constitución. Llevamos más de 15 meses en esto, con toque de queda, confinamientos, etcétera. Y el sentido de eso, como lo dice el mismo comité, es precisamente evitar riesgos de personas que están contagiando, se junten con otras y las contagien, lo que ocurre normalmente en lugares de mucha densidad de personas al mismo tiempo, ¿no es cierto? Y en ese sentido... O que haya movilidad, y con la movilidad se transmite más el virus. Si es que uno puede transmitirlo, claro. Si uno tuvo una enfermedad hace 2 meses, la posibilidad que lo transmita es 0. Ahora, ¿cómo han recibido la población? Hemos visto personas que están muy contentas por tener este pase. También hemos visto las personas que están ligadas al rubro del comercio, de la gastronomía, que también lo reciben muy positivamente. Pero esas son señales distintas, ¿o usted las considera que este pase de movilidad da el permiso, da la garantía para empezar a abrir restaurantes, para que esa gente esté tan contenta como se manifiesta? No, yo le rogaría aprovechar estos minutos, Matilde, para quitarles la alegría. En el sentido de lo que se ha señalado estrictamente, es que los vacunados, perdón que lea textual por si no lo ha conocido, que hayan recibido los 2 dosis de vacuna y hayan completado, podrán movilizarse en sitios públicos independiente de la existencia de cuarentena, confinamiento u otras restricciones en su comuna. Los vacunados deberán usar siempre mascarilla y todo lo que ya he señalado. Podrán trasladarse dentro del país entre localidades que no se encuentren en fase 1. Los vacunados pueden reunirse con otros vacunados en comunas en cuarentena o en fase 2 con un aforo máximo de 10 personas. Y los vacunados pueden realizar actividades deportivas en lugar al aire libre en fase 1 o fase 2. Y desde luego, estas condiciones no son liberalizaciones, y perdón que lo lea textualmente. En esta primera etapa se recomienda mantener las restricciones a las actividades de alto riesgo, como reuniones religiosas, asistencia a museos, teatros, cine, gimnasio, etcétera. Todo lo que sabemos son oportunidades de riesgo. Entonces, ¿es una inconsistencia que aparezca el ministro de Economía, Lucas Palacios, celebrando esta iniciativa? Porque cuando celebra el ministro de Economía quiere decir que podemos ampliar muchísimas actividades. No es lo que ha señalado el ministro París ni lo que ha señalado el Comité Asesor de COVID. Aquí tenemos que tener conciencia
que se ha hecho una restricción de libertad, y perdón que insista en este punto, para limitar la expansión del virus. Las personas que están vacunadas tienen una probabilidad ínfima de ser agentes de contagio y en ese contexto mantenerlos en restricciones que incluso atentan contra la Constitución no parece algo prudente. Pero creo que esto no se debe leer más allá. Y el presidente ayer, cuando lo mencionó, fue extraordinariamente claro esto cuando estaba recibiendo... Ahora, entonces, desde esa perspectiva, doctor, ¿se podría abrir las fronteras para personas que sí tengan su doble vacunación y lo puedan demostrar? Nosotros nos enfrentamos como país, no tengo idea de las negociaciones internacionales, pero es evidente que nos enfrentamos como país a que vamos a tener golpeando la puerta de nuestro aeropuerto algún chileno que se ha quedado estudiando en España y que va a querer venir durante sus vacaciones y que tiene el pasaporte verde emitido en España que señala que está inmune a la enfermedad porque está bien vacunado o porque tuvo la enfermedad. Escapa a mi entendimiento, digamos, qué es lo que se está haciendo al respecto, pero es evidente que en relación a esas personas que podrían venir a Chile hay que tomar una decisión. Yo soy partidario, en lo personal, de que las personas que tengan ese pasaporte verde de Israel, de la Unión Europea, de Estados Unidos, que acrediten con fiabilidad, dos palabras, que efectivamente están en esa situación de inmunidad, no deberían ir a una residencia sanitaria, ni hacerse un PCR, ni estar limitados a las restricciones habituales, porque evidentemente hay también una situación de reciprocidad. En la medida en que nosotros vayamos disminuyendo los números, lo que va a ocurrir francamente durante la primavera, septiembre, agosto, también nosotros vamos a pretender que las personas que tienen esta suerte de pase de inmunidad ahora, pasaporte verde mañana, puedan ir y no ser retenidos en las fronteras de los países que vayan a visitar. Doctor, ¿usted mantendría el toque de queda? Yo no soy partidario, Matilde, de mantener el toque de queda, incluso dudo de la prudencia de mantener el estado de excepción cuando haya que renovarlo ahora en el mes de junio. En particular respecto al toque de queda, la Corte Suprema de Chile se ha pronunciado con sabiduría, diría yo, para señalar que una persona que está caminando en la calle durante las horas del toque de queda no representa ningún riesgo sanitario para nadie. Podría ser incluso peor que estuviera encerrado en su casa contagiándose o contagiando a otros. Y en ese contexto, la Corte Suprema ha señalado esto no es delito, no se puede inculpar y juzgar como un delito del artículo 318 del Código Penal, ¿no es cierto?, los delitos contra la salud pública, a una persona que viole el toque de queda. Esto es distinto a la necesidad de mantener un control muy estricto de reuniones donde hay mucha gente, que las vemos, digamos, todos los días y sobre todo los fines de semana, donde no se respeta la distancia, donde hay en un departamento 30, 40 personas, ¿no es cierto? No hay mascarillas, hay ruido, hay aerosol con el virus diseminándose, una persona puede contagiar a 20, y en ese sentido creo que el esfuerzo de control sanitario ahora, no en manos de las Fuerzas Armadas, sino que Carabineros y el Ministerio de Salud, la Seremi de Salud, debe estar focalizado fundamentalmente en ese riesgo. En la fiscalización. Y para eso no se necesita toque de queda. Doctor, usted, en una medida que fue bastante aplaudida, hizo la integración del sistema público y el privado para afrontar esta pandemia. ¿Qué le parece que en medio de esta pandemia una clínica se querelle contra su gerente por poner la vida de las personas delante de los intereses de la clínica, por atender a pacientes COVID más allá del límite que le había puesto el directorio? Bueno, yo no me quiero meter en una contingencia de una clínica que conozco muy bien, y en ese contexto creo que hay un error. Aquí se integró mediante un decreto
a toda la red asistencial bajo un solo gobierno, que es la Subsecretaría de Redes Asistenciales, y los pacientes eran derivados a las distintas instituciones, ¿no es cierto?, en base a ese mandato, porque no se podía aceptar que alguien no tuviera un acceso a un ventilador mecánico independiente de su previsión o lo que fuera, si es que ese ventilador o esa cama de intensivo estaba disponible. No tengo idea el sentido de esta acción que claramente, ¿no es cierto?, violenta el sentido común, la solidaridad que la mayoría de las instituciones privadas de salud han mostrado con la situación de salud del país. Pero también yo quisiera aprovechar la pregunta que me hace Matilde, o el comentario que me hace, para señalar lo siguiente. La tragedia sanitaria del COVID, hoy día el secretario general de Naciones Unidas dijo que había que hablar el lenguaje bélico cuando habláramos de COVID, usar lenguaje de guerra. Yo dije, cuando dije desde Valparaíso que si perdíamos la batalla de Santiago la cosa iba a ser muy complicada, me criticaron mucho. Ahora aparece el secretario general de Naciones Unidas diciendo hay que usar lenguaje bélico. Por eso que en una guerra, ¿a usted le parece ético que una clínica que pueda atender a 50 personas más hoy se vaya en contra legalmente de la persona que lo permitió porque excedía las facultades y podía poner en riesgo la ganancia de la clínica? Yo me imagino que eso es más bien un artificio contable para no consignar una pérdida hoy día. Pero insisto, quiero tomar el otro vertiente. ¿Pero le parece que es ético? Esa es la pregunta. ¿Le parece ético, doctor? No me parece correcto. Decir ético ya es una cuestión muy grande. No me parece correcto y no creo, supongo que esa demanda no va a prosperar, o querella. Lo que sí quiero señalar, no quiero perder la oportunidad, porque tiene que ver con lo que usted está comentando. La pandemia de COVID es una tragedia sanitaria en la cual la afectación no es solo COVID. Me explico. Nosotros estamos viviendo y vamos a seguir viviendo por mucho tiempo, años tal vez, las consecuencias en la salud de las personas de haber privilegiado todos los recursos para, como se hizo correctamente, evidente, para el manejo de la pandemia del COVID. Y en ese contexto, aquí se producen efectos colaterales muy dañinos, cánceres que no se diagnostican, listas de esperas que aumentan, etc. En mi personal opinión, esta integración en una red única de salud es algo que tiene que mantenerse para manejar las consecuencias de la pandemia, que son mucho más allá que la afectación por COVID. Vale decir, las mujeres que no se hicieron mamografía a tiempo, las personas que no siguieron su tratamiento de HIV, las personas que no se operaron de alguna dolencia importante, los cánceres que dejaron de diagnosticarse. Hay que ir a buscarlos. Mucha gente dejó de ir a consultas preventivas o de diagnóstico. Hay que ir a buscarlos y concentrar todo el esfuerzo en toda la red disponible que tiene Chile, que no es solo la red pública. Y en ese sentido, creo que hay que mantener esta suerte de urgencia o alerta sanitaria para manejar todo el espectro de enfermedades que se atrasaron, que no se diagnosticaron, que se complicaron cuando no debían, que ha producido el COVID y que, insisto, se va a prolongar probablemente por años. En materia sanitaria, ¿usted terminaría con el Estado subsidiario en materia de salud? Yo creo que hay una pregunta en la Constitución que tiene que ver con la atención de salud, ¿vale? Es decir, quiénes pueden hacer atención de salud y quiénes pueden asegurar salud. Me parece que en esta materia hacer un cambio brusco, sea adecuado o no, es algo que hay que mirar con mucha prudencia. O sea, vale decir, perdona que ponga un ejemplo extremo, la red de salud de la Universidad Católica, Christus Health, que es una institución privada, producto de la discusión constitucional, la vamos a estatizar. Evidentemente, el perjuicio que eso produciría sería de tal magnitud que la respuesta no puede ser sí ahora.
En ese sentido, en el desarrollo histórico que hemos tenido en nuestro país y en otros países mucho más desarrollados que nosotros, yo soy francamente de un sistema mixto, en el cual, por supuesto, como lo he comentado recién, el rol de regulación, de control y de objetivos, de metas sanitarias, esté orquestado por un Ministerio de Salud que ya no tiene enquistado dentro de él a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, que debería manejarse como una empresa del Estado, pública del Estado, Doctor, se nos en forma acaba completamente el independiente. tiempo, pero no le puedo dejar de preguntar, usted es un observador político también, ¿cómo vio la derrota de su sector la semana pasada en estas múltiples elecciones? Yo creo, Matilde, que nosotros vivimos en una suerte de equívoco espejismo desde enero del año 2020. Desde el 18 de octubre en adelante se generó un movimiento social muy potente, que no era solo, evidentemente, la gente que protestaba en la Plaza Italia, era una cosa mucho, mucho más profunda. Creo que como país no tomamos adecuadamente las señales de crisis que eso significaba y nos sumergimos. La vida nos obligó a sumergirnos en esto del COVID y todo el otro tema quedó pendiente. Y ese pendiente aparece ahora con mucha fuerza para decir, bueno, estamos aquí, sobre todo lo miro en la lista del pueblo y sus representantes elegidos para la convención, porque las otras votaciones, digamos, todavía se parecen un poco con cierto desplazamiento a la izquierda a lo antiguo, pero la convención constituyente en particular, yo creo que se hace cargo, y ojalá lo haga virtuosamente, del movimiento social que se gatilló el 18 de octubre del año 19. Muy bien. ¿Tiene candidato, doctor? Tengo candidato, por supuesto. ¿Y quién es? Puedo tener candidato o candidata, en realidad. Pero pero candidata sería el centro o la izquierda, porque en su sector del oficialismo solo hay candidatos. La vida tiene muchas vueltas, Matilde. Usted es muy joven todavía para saberlo. Bueno, le agradezco el cumplido y queda pendiente entonces esa respuesta, doctor. Muy bien, muchas gracias.